El profesor Zarbak había enseñado xenobiología comparada durante 63 ciclos estándar. Y en ese tiempo, había explicado las jerarquías de depredadores de 417 mundos documentados. Había dado conferencias sobre los cazadores de silicato de Vulcanos Prime, los asesinos de emboscada con cambio de fase de Panes 4, y las mentes colmena genuinamente perturbadoras de los fragmentos exteriores que consumían a sus presas desde adentro hacia afuera manteniéndolas vivas durante semanas. La Tierra, decidió en una fría mañana del séptimo día, debería haber sido sencilla. El auditorio de la Universidad Silos se curvaba en semicírculos concéntricos, cada nivel diseñado para los requisitos de asiento de diferentes especies. Los Kragons ocupaban las filas traseras reforzadas. Sus exoesqueletos requerían una infraestructura de soporte de carga. Los Vesperas se agrupaban en las secciones intermedias donde la iluminación era más suave para sus ojos fotosensibles. Los Aquanis se sentaban en cápsulas de hidratación especializadas cerca de las salidas, y dispersos como puntos de datos aleatorios en un conjunto por lo demás organizado, estaban la docena de estudiantes de intercambio de especies más nuevas, incluida una de la Tierra. Los ojos compuestos de Zarbak la siguieron brevemente. Estaba sentada en un asiento estándar para bípedos, tercera fila, cuadrante izquierdo. Nada destacable, excepto por el hecho de que nunca hablaba, nunca hacía preguntas, solo observaba con esos ojos orientados hacia el frente que todas las especies de presas en la sala encontraban instintivamente perturbadores. Hoy, anunció Zarbak, con sus mandíbulas chasqueando en lo que sus estudiantes habían aprendido a reconocer como entusiasmo académico, examinamos una rareza ecológica. La Tierra, un mundo de clase M con una biodiversidad francamente excesiva, presenta un fascinante caso de estudio en la distribución de superdepredadores. Activó la pantalla holográfica. Un planeta azul y verde giratorio se materializó sobre el atril, con los continentes deslizándose en una rotación perezosa. A pesar de ser relativamente joven y geológicamente volátil, la Tierra alberga múltiples superdepredadores en distintos ecosistemas. Repasemos las clasificaciones confirmadas, ¿les parece? Apareció la primera imagen. Una criatura marina blanca y negra, elegante y masiva. La orca. Superdepredador oceánico, notable por la caza coordinada en manada, el uso de herramientas en la manipulación de presas e, interesantemente, estructuras sociales complejas que se acercan a la transmisión protocultural de técnicas de caza. Una Aquanis en la primera fila onduló sus cromatóforos en señal de apreciación. Su especie respetaba a los habitantes del agua. Siguiente imagen. Un enorme cuadrúpedo de pelaje blanco sobre hielo. El oso polar. Superdepredador ártico. Cazador solitario. Capacidad de rastreo olfativo excepcional y fuerza suficiente para decapitar a una presa de un solo golpe. Un Kragon en la parte trasera retumbó. Un sonido que se traducía aproximadamente como escepticismo cortés. Grok, si Zarbak recordaba correctamente, estaba construido como una fusión de tanque y fortaleza con un blindaje natural que podía desviar la mayoría del fuego de armas pequeñas. La idea de impresionarse por cualquier cosa que dependiera de la mera fuerza estaba aparentemente por debajo de él. El desfile continuó. Cocodrilos de agua salada, depredadores de emboscada con una fuerza de mordida que hacía estremecerse a varias especies. Grandes tiburones blancos, cazadores oceánicos con electrorecepción, dragones de Komodo, cazadores en manada venenosos, leones, depredadores sociales con estructuras de manada coordinadas. Con cada imagen, el interés de la sala disminuía proporcionalmente. ¿Este es su catálogo de superdepredadores?, interrumpió finalmente Grok, haciendo que su resonador vocal sonara como placas continentales rechinando. Profesor, los herbívoros de mi mundo natal son más formidables que estas cosas blandas. Hubo chirridos dispersos, el equivalente en silos a la risa. Las antenas de Zarbak se crisparon. El tamaño y el blindaje no son las únicas métricas del éxito depredador, Grok. La dominancia ecológica requiere. Estas criaturas cazan individualmente o en pequeños grupos, observó una vespera llamada Selene, con voz suave pero desconcertada. Ocupan rangos territoriales limitados. Están especializadas para zonas climáticas específicas. Como son superdepredadores cuando están tan restringidos. Compiten dentro de sus respectivos nichos, explicó Zarbak, aunque podía sentir que la conferencia se le escapaba de las manos. El estatus de superdepredador es relativo a. Ese come peces, señaló Grok a la imagen de la orca con una garra masiva. Y ese, el oso polar, vive en agua congelada. El superdepredador de mi mundo caza a través de roca fundida y consume mineral de mena.
Estas criaturas terrestres parecen frágiles. Más chirridos. La terrícola en la tercera fila ajustó la posición del lápiz óptico de su tableta de datos, escribió algo. Su expresión no había cambiado. Zarbak sintió que su plan de elección se desmoronaba. Había pretendido que esto fuera una comparación ecológica sencilla, no un referéndum sobre la competencia depredadora de la Tierra. Hora de redirigir. Quizás, dijo con cuidado, el problema es que estamos viendo datos incompletos. La jerarquía de superdepredadores de la Tierra se ve complicada ¿Por qué? Preguntó Selene. Esos son los principales depredadores listados en la base de datos ecológica terrícola. Consulté 3 fuentes antes de clase. Yo también, confirmó otro estudiante. La terrícola aún no había levantado la vista de sus notas. Las mandíbulas de Zarbak chasquearon en lo que definitivamente ya no era entusiasmo. Bien. Si querían indagar más profundo, podían hacerlo. Muy bien. Dado que todos encuentran insuficientes las clasificaciones oficiales de superdepredadores de la Tierra, aquí tienen su tarea. Barrió con un apéndice quitinoso la pantalla holográfica, descartando las imágenes. Proyecto de investigación para la próxima sesión. Pregunta: ¿cuál es el verdadero superdepredador de la Tierra? No los listados, el real. La criatura que verdaderamente domina los ecosistemas de ese planeta. La sala zumbó con aceptación. Tarea fácil. Probablemente algo obvio que se habían perdido. Algún megadepredador en una región remota o tal vez una especie extinta que alguna vez gobernó. Quiero datos completos, continuó Zarbak. Metodología de caza, rango territorial, impacto ecológico, capacidad de adaptación y ventajas competitivas. Análisis completo. Los estudiantes ya estaban accediendo a sus bases de datos de investigación. Mandíbulas chasqueando, cromatóforos destellando, resonadores vocales zumbando con fervor académico competitivo. Un parámetro más, añadió Zarbak, viendo a la terrícola finalmente levantar la vista de sus notas. Quiero que expliquen por qué este superdepredador no aparece en la lista oficial de la Tierra. ¿Por qué la omisión? ¿Qué hace a esta criatura tan diferente que ha sido excluida de las clasificaciones ecológicas estándar? Los ojos de la terrícola se encontraron con los compuestos de él por exactamente 2 segundos. Luego volvió a sus notas. Por razones que Zarbak no podía articular del todo, ese momento hizo que su grupo nervioso principal se helara. Pueden retirarse, dijo. El auditorio se vació en el caos habitual de tráfico de pies de especies mixtas. El paso pesado de Grog sacudió el piso. Los Aquanis chapotearon hacia sus estaciones de hidratación. Los Vesperas se desplazaron en sus característicos grupos elegantes. La terrícola empacó sus materiales con precisión metódica, deslizó su tableta de datos en un estuche desgastado y caminó hacia la salida con ese peculiar andar bípedo. Suave, eficiente y de alguna manera decidido de una forma que la mayoría de las especies bípedas no eran. Cuando pasó junto a su atril, Zarbak la llamó. Has estado callada como de costumbre. ¿Ningún pensamiento sobre los depredadores de tu mundo natal? Ella se detuvo, se giró. Su rostro hizo esa cosa que hacían los rostros terrícolas. Una ligera curva ascendente de la boca que otras especies habían aprendido que significaba amistad o algo mucho peor. Estoy segura de que mis compañeros de clase lo averiguarán, profesor, dijo. Los datos están todos disponibles públicamente. Pero tú ya sabes la respuesta. He vivido allí toda mi vida. Es un poco difícil no notarlo. Y sin embargo, no ofreciste ninguna aportación durante la discusión. Esa sonrisa se amplió fraccionalmente. Dijo que esto era una tarea de investigación. No querría arruinarles la diversión. Se fue antes de que él pudiera responder. Zarbak se quedó solo en el auditorio vacío, observando el holograma de la Tierra rotar lentamente sobre su atril. Océanos azules, continentes verdes, casquetes de hielo blancos, un mundo hermoso, realmente abundante en vida. Trató de sacudirse la sensación de que acababa de cometer un terrible error. En algún lugar de las redes de datos de la universidad, 17 estudiantes de 9 especies diferentes comenzaron a buscar en las bases de datos de la Tierra un depredador que no estaba listado oficialmente. Y en su unidad de dormitorio, la estudiante terrícola abrió sus propios archivos de investigación, los que había compilado años atrás antes de dejar la Tierra, y se preguntó cuánto tardarían en encontrarlo, o más precisamente, en darse cuenta de que habían estado sentados en una habitación con ello durante la última hora. Selene cometió el primer error a las 300 horas, lo cual era típico para los Vesperas.
Hacían su mejor trabajo analítico durante lo que otras especies llamaban la mitad de la noche. El error fue buscar eventos de extinción de megafauna en la Tierra. Había razonado que si los superdepredadores oficiales parecían decepcionantes, tal vez la Tierra alguna vez albergó algo más impresionante, algo que murió pero dejó marcadores ecológicos. Sus dedos palmeados bailaron a través de la interfaz holográfica en sus aposentos, sacando registros geológicos, bases de datos fósiles, encuestas arqueológicas. La época del Pleistoceno apareció en su pantalla. Mamuts lanudos, perezosos terrestres gigantes, felinos dientes de sable, lobos terribles, criaturas masivas que hacían que la lista actual de superdepredadores pareciera un zoológico de mascotas para niños. Ahora estamos llegando a algún lado, murmuró, sus ojos fotosensibles ajustándose para procesar el desfile de gigantes extintos. Estos eran superdepredadores adecuados. Estos eran. Notó las fechas, la línea de tiempo. Cada evento de extinción importante en la Tierra tenía una causa. Impactos de asteroides, erupciones volcánicas, cambios climáticos, ciclos planetarios estándar, excepto el más reciente. El colapso de la megafauna del Pleistoceno ocurrió hace unos 12.000 años terrestres. Y la causa listada en cada base de datos hizo que el corazón secundario de Selene tartamudeara. Presión antropogénica. Conocía ese prefijo. Antropo significaba humano. Selene abrió el informe ampliado. Humanos, no humanos industriales modernos, sino humanos de la edad de piedra con herramientas primitivas, aparentemente habían cazado criaturas 5 veces su tamaño hasta la extinción completa en cada continente que habían alcanzado. Los informes usaban un lenguaje clínico, sobrecaza, modificación de hábitat, desplazamiento competitivo. Ella tradujo eso en términos prácticos. Una especie apenas salida de los árboles había matado todo lo que era más grande que ella y se había abierto camino hasta la cima de la cadena alimenticia usando palos puntiagudos y persistencia. Su solicitud de datos sonó. Referencia cruzada completa. 13 especies separadas de megafauna desaparecidas. Todo durante la misma ventana estrecha cuando las poblaciones humanas se expandieron. ¿Coincidencia? Seguramente. Revisó los algoritmos de probabilidad. No es coincidencia. Selene se reclinó en su silla, sus fotorreceptores dilatándose. Había estado buscando que mató a los superdepredadores de la Tierra. En su lugar, había encontrado de que se convirtieron en superdepredadores para escapar. Brock abordó el problema de manera diferente, lo que significaba que lo abordó de manera conflictiva. Su pueblo respetaba la fuerza, la resistencia, el armamento natural. Los depredadores listados de la Tierra no tenían nada de esto en cantidades suficientes. Por lo tanto, la lógica dictaba que algo más fuerte existía y había sido pasado por alto. Accedió a los datos climáticos de la Tierra, buscando los entornos más duros. Si existía un verdadero superdepredador, dominaría los territorios más hostiles. Apareció el desierto del Sáhara. Temperaturas superficiales diurnas alcanzando los 58 grados, caídas nocturnas casi hasta la congelación. Virtualmente sin agua. Asentamientos humanos, 47 permanentes, 200 estacionales. Antártida. Temperatura promedio menos 60 grados, vientos que exceden los 300 km por hora. Sin fuentes de alimento nativas para organismos de sangre caliente. Estaciones de investigación humanas, 72 todo el año, con personal continuo durante más de un siglo. La selva amazónica. Humedad acercándose a la saturación. Miles de especies venenosas. Enfermedades que podrían licuar órganos. Población humana, aproximadamente 400.000 abarcando docenas de grupos culturales distintos. Las placas blindadas de la frente de Grok se contrajeron. El equivalente de su especie a fruncir el ceño. Sacó datos comparativos. Tolerancias ambientales de los kragons. Su pueblo podía sobrevivir en temperaturas que oscilaban entre 10 grados y 45 grados. Fuera de esa banda, requerían trajes ambientales. Tolerancias humanas, menos 40 grados a más 55 grados sin asistencia tecnológica. Eso no podía ser exacto. Revisó la fuente. Documentación oficial de la base de datos médica terrícola. Indagó más profundo, encontró algo llamado récords de resistencia. Un humano había corrido 560 kilómetros. Otro había contenido la respiración bajo el agua durante 24 minutos.
Un tercero había escalado a 8.149 metros, una altitud donde los niveles de oxígeno dejarían inconscientes a la mayoría de las especies, usando solo sus extremidades y equipo primitivo. Estos son individuos excepcionales, retumbó Grok para sí mismo. Valores atípicos genéticos. Revisó la metodología. Sin modificación genética, sin mejora cibernética, solo entrenamiento y algo que los informes llamaban acondicionamiento mental. Grok había entrenado toda su vida para el combate. Estaba entre los más fuertes de su grupo de nidada. No podría sobrevivir en la mitad de los entornos que los humanos aparentemente consideraban habitables. Su solicitud de investigación se expandió automáticamente. Asociaciones algorítmicas extrayendo datos relacionados. Aparecieron patrones de migración humana. Punto de partida, África Oriental. Punto final, en todas partes. Cada continente. Excepto que no solo habían migrado. Habían llegado a nuevos entornos y en generaciones se habían adaptado. No genéticamente. No había habido tiempo para la evolución, sino conductualmente. Aprendieron, construyeron, persistieron. La base de datos ofreció un término, depredación por persistencia. Grok leyó la descripción y sintió algo que su especie rara vez experimentaba. Terror. Los humanos no perseguían a la presa hasta atraparla. Perseguían a la presa hasta que el cuerpo de la presa fallaba por agotamiento. Persecuciones de días de duración. La presa corría hasta que sus músculos se desgarraban, su corazón fallaba, su sistema entraba en shock. Entonces los humanos caminaban hacia el animal colapsado y lo mataban a su antojo. Eso no es cazar, dijo Grok a sus aposentos vacíos. Eso es una guerra de desgaste. Su terminal sonó. Alerta de referencia cruzada. Historia militar humana. 15.000 conflictos documentados. Abrió uno al azar. Guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Los humanos habían permanecido en lodo congelado bajo bombardeo constante durante 4 años. Millones murieron. Ningún bando se retiró. Probó otro. El asedio de Leningrado. Los humanos habían soportado 872 días de cerco, inanición y bombardeo. Habían comido cuero. Habían quemado muebles para calentarse. Se habían negado a rendirse. Grok cerró los archivos. Su tarea había sido encontrar al superdepredador de la Tierra. Había encontrado algo peor. Una especie a la que no se le podía ganar por cansancio, no se le podía superar en peso y aparentemente no podía concebir rendirse. La investigadora Maris de los Aquanis hizo su descubrimiento en el extremo poco profundo de su tanque de hábitat donde la temperatura del agua optimizaba la función cognitiva. Se había centrado en los océanos de la Tierra, su área de especialización. Seguramente el superdepredador sería acuático. Los océanos cubrían la mayor parte del planeta. Los datos de la orca parecían prometedores hasta que notó el estado de conservación. ¿Especie protegida? ¿Protegida por quién? Siguió el rastro de citas: Comisión Ballenera Internacional, Ley de Protección de Mamíferos Marinos, listados de apéndices CITES, todas organizaciones humanas. Los cromatóforos de Maris ondularon con fusión. El superdepredador estaba protegido. ¿De qué amenaza? Expandió sus parámetros de búsqueda. Grandes tiburones blancos, protegidos. Cocodrilos de agua salada, protegidos. Osos polares, protegidos. Cada uno de los superdepredadores en la lista oficial de la Tierra llevaba alguna forma de estatus de protección impuesto por humanos. Las implicaciones nadaron por su mente como bancos de peces asustados. Sacó datos históricos. Registros de la industria ballenera. Los humanos habían cazado ballenas, criaturas 20 veces su tamaño, usando botes de madera y arpones lanzados a mano. Habían hecho esto durante siglos. Habían llevado a múltiples especies casi a la extinción antes de detenerse repentinamente y declarar a las ballenas sobrevivientes protegidas. Maris revisó los gráficos de población. Antes de la caza industrial humana, abundante. Durante, colapso catastrófico. Después de las leyes de protección, recuperación lenta. El mismo patrón se repetía a través de docenas de especies, los humanos las cazaban hasta el borde, luego decidían detenerse, luego creaban elaborados marcos legales para asegurar su supervivencia. Encontró un término humano para esto: biología de la conservación, una disciplina científica entera dedicada a proteger a otras especies de los humanos.
El sistema de filtración de su tanque zumbaba en el silencio de sus aposentos. Maris flotaba inmóvil, procesando. Los superdepredadores de la Tierra no eran super porque fueran los más fuertes. Eran super porque eran las cosas más fuertes que los humanos habían decidido no erradicar por completo. Para cuando el ciclo nocturno de la universidad alcanzó su punto más profundo, 3 estudiantes separados habían llegado a 3 conclusiones separadas que apuntaban a la misma respuesta. Ninguno de ellos había comparado notas todavía. Por la mañana lo harían, y entonces las cosas se complicarían. En su dormitorio, la estudiante terrícola, cuyo nombre ninguno de sus compañeros se había molestado en aprender, estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama leyendo un libro. Un libro físico real prensado de materia vegetal porque algunos hábitos humanos tardaban en morir. El título, si alguien hubiera preguntado, era La sexta extinción, una historia nada natural. Estaba en el capítulo 7. Ya lo había leído 2 veces antes, pero le resultaba útil repasar antes de las discusiones de clase. El contexto importaba. Fuera de su ventana, las 3 lunas de Silo se elevaban en secuencia, proyectando sombras superpuestas sobre los terrenos de la universidad. Pasó una página y continuó leyendo. El profesor Zarbak llegó temprano para preparar el auditorio, lo cual resultó innecesario porque 17 estudiantes ya estaban allí, apiñados en grupos específicos de especies que irradiaban lo que solo podía describirse como pánico académico. Esto era nuevo. Típicamente, los estudiantes entraban tropezando en el último momento posible, medio preparados y con exceso de cafeína. Hoy, habían formado lo que parecían ser grupos de trabajo de emergencia. Las tabletas de datos pasaban entre garras, tentáculos y apéndices manipuladores. Las pantallas holográficas parpadeaban sobre 3 escritorios separados. Alguien, probablemente Grok, dado el volumen, estaba discutiendo con creciente agitación. «Profesor», gritó Selene antes de que él hubiera llegado siquiera al atril. «Necesitamos discutir los parámetros de investigación». La tarea era clara, respondió Zarbak, organizando sus materiales de enseñanza con calma deliberada. Identificar al verdadero superdepredador de la Tierra. ¿Encontraron dificultades para acceder a los datos? No, dijo un estudiante siflar llamado Piff, su traductor convirtiendo su discurso silbante en un monótono plano. El problema es que todos accedimos a los mismos datos y llegamos a la misma conclusión, la cual esperamos colectivamente que sea incorrecta. Las antenas de Zarbak se levantaron. Consenso académico formado así de rápido. Impresionante, aunque sentía curiosidad por saber por qué esperarían que su conclusión fuera incorrecta. Los estudiantes intercambiaron miradas a través de las barreras de especies, lo cual era notable en sí mismo. Los Kragons no solían hacer contacto visual con los Vesperas. Las dinámicas evolutivas presa-depredador tardaban en morir. Sin embargo, ahí estaba Grok, con su mole blindada vuelta hacia Selene. Ambos compartiendo una expresión que trascendía la traducción, preocupación mutua. Comencemos las presentaciones, sugirió Zarbak, acomodándose en su postura de enseñanza. ¿Quién quiere empezar? Nadie se movió. Participación voluntaria en día de presentación, 0. Las mandíbulas de Zarbak chasquearon. Verdaderamente, la Tierra ha inspirado un entusiasmo académico sin precedentes. O un horror académico sin precedentes, murmuró Grok. Pero se puso de pie de todos modos, su exoesqueleto raspando contra los asientos reforzados. Bien, iré primero. Terminemos con esto. El Kragon activó su archivo de presentación. Apareció un mapa estelar mostrando la posición del sistema solar de la Tierra. Comencé con el análisis ambiental, empezó Grok, su resonador llevando un filo de agresión defensiva como si desafiara a alguien a cuestionar su metodología. Su posición, los verdaderos superdepredadores dominan territorios hostiles, así que mapeé la distribución de asentamientos humanos contra las zonas de peligro planetario. El mapa hizo zoom en la Tierra, apareciendo regiones codificadas por colores. Zonas rojas, calor extremo. Zonas azules, frío extremo. Amarillo, exposición a radiación. Verde, concentraciones atmosféricas tóxicas. Púrpura, inestabilidad sísmica. El planeta entero parecía un caleidoscopio de peligro. Estas son zonas inhabitables bajo los estándares Kragon, continuó Grok. Cualquier cosa por encima de 45 grados o por debajo de 10 requiere protección ambiental. Noten los asentamientos humanos. Aparecieron puntos a través del mapa. Miles de ellos dispersos por cada zona de peligro.
Viven en todas partes, dijo Grok rotundamente. No evitan las áreas malas. En todas partes. Realmente en todas partes. El Valle de la Muerte, 60 grados de temperatura superficial, tiene una ciudad humana. Oymyakon, menos 68 grados registrados, tiene una población permanente de 500. La depresión de Danakil combina calor, piscinas de ácido y gas tóxico, los mineros humanos trabajan allí a diario. Una vespera en la primera fila hizo un sonido de chirrido angustiado. Así que revisé sus adaptaciones biológicas, continuó Grok. Seguramente tienen subespecies especializadas. Humanos árticos con fisiología diferente a los humanos del desierto. Sí. El mapa se disolvió, reemplazado por datos de secuenciación genética. No. Misma especie. Línea base genética idéntica. Se adaptan a través del comportamiento, no de la evolución. Una generación vive en el Ártico, su descendencia se muda a los trópicos. Sin modificación biológica necesaria. Simplemente lo hacen. La presentación de Grok se detuvo en una imagen. Un humano de pie en un pico de montaña nevado vistiendo capas de tela primitivas levantando algún tipo de bandera. Esta criatura, dijo Grok en voz baja, subió a un entorno donde mi gente perdería la conciencia en minutos. Por recreación. Porque estaba allí. Se sentó pesadamente, haciendo gemir el piso. El silencio se extendió por el auditorio. Bueno, dijo Zarbak eventualmente. Eso es ciertamente un análisis ambiental completo. Quizás alguien más tenga un ángulo diferente. Selene, la vespera, se dirigió al área de presentación con evidente renuencia. Investigué patrones históricos de depredación, dijo, su voz suave contrastando agudamente con el retumbar de Grok. Específicamente, ¿qué pasó con la gran fauna que podría haber competido con los humanos por el estatus de super? Su pantalla mostró reconstrucciones esqueléticas, criaturas masivas con colmillos imposibles, garras enormes, dientes de sable que podrían perforar blindajes. La megafauna del Pleistoceno. Cientos de especies, depredadores dominantes y megaherbívoros por igual. Todos se extinguieron dentro de una estrecha ventana geológica coincidiendo con la expansión territorial humana. Sacó una línea de tiempo. Marcadores rojos de extinción aparecieron en ondas secuenciales extendiéndose desde África hacia afuera a través de cada continente. Mamuts en Europa, extintos hace 10.000 años. Perezosos terrestres gigantes en América del Sur, extintos hace 8.000 años. Leones marsupiales en Australia, extintos hace 30.000 años. Cada masa terrestre que los humanos alcanzaron experimentó un colapso masivo de fauna dentro de 2.000 años. Ciclos climáticos naturales, sugirió alguien débilmente. Los cromatóforos de Selene se ruborizaron de púrpura profundo, la versión de su especie de una mueca. Verifiqué esa hipótesis. El modelo estadístico muestra un 0,3% de probabilidad de causalidad climática. La correlación con la llegada humana es del 97,8%. Avanzó a la siguiente diapositiva. Pinturas rupestres. Los humanos documentaron esto ellos mismos. Dibujaron imágenes de matar criaturas 5 veces su tamaño usando palos con puntas de piedra. Lo convirtieron en arte. La imagen mostraba figuras primitivas rodeando un mamut masivo, diminutas en comparación, con armas levantadas. Estaban orgullosos de ello, susurró Selene. Celebraban la extinción. Regresó a su asiento sin esperar preguntas. Zarbak notó que sus propios sistemas respiratorios se habían acelerado. Conscientemente lo ralentizó. Estos son hallazgos preocupantes, ciertamente, pero debemos mantener la objetividad científica. Maris, quizás tu investigación marina ofrezca una perspectiva diferente. La Aquanis onduló en su cápsula de hidratación. Desearía que lo hiciera, profesor. Su presentación cargó imágenes del océano, poblaciones de ballenas, esquemas de barcos pesqueros. Los humanos desarrollaron embarcaciones a pesar de ser terrestres, comenzó Maris. Invadieron los ecosistemas marinos tan agresivamente como los terrestres. Dentro de 3 siglos de caza industrial de ballenas, habían reducido las poblaciones de ballenas oceánicas en un 90%. Aparecieron gráficos mostrando caídas de población que parecían acantilados. Pero aquí está lo que más me perturba, continuó Maris. Se detuvieron repentinamente. Crearon tratados internacionales, leyes de protección y agencias de aplicación. Construyeron instituciones científicas enteras dedicadas a estudiar y preservar las especies que casi habían destruido. Sacó organigramas, Fondo Mundial para la Naturaleza,
WWF, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, docenas más. Cada superdepredador en la lista original del profesor Zarbak está protegido por la ley humana. Los superdepredadores de la Tierra existen a discreción humana. No son dominantes. Son permitidos. Sus cromatóforos ciclaron a través de patrones agitados. Los humanos no compiten en la cadena alimenticia. La arbitran. Deciden qué vive, qué muere, qué poblaciones son aceptables. Eso no es depredación. Eso es administración de ecosistemas. Son jardineros, añadió Piff el Siflar desde su asiento. Excepto que el jardín es el planeta entero. Muestra el análisis de herramientas, retumbó Grok. Piff se levantó a regañadientes, proyectando sus propios datos. Examiné las líneas de tiempo del desarrollo tecnológico. La mayoría de las especies desarrollaron herramientas lentamente durante milenios. Los humanos pasaron de hachas de piedra a satélites orbitales en 12.000 años. La línea de tiempo apareció, comprimida para caber en una pantalla. Parecía una curva exponencial que hubiera cobrado conciencia y decidiera burlarse de la física. Pero esa no es la parte perturbadora, continuó Piff. La parte perturbadora es porque desarrollaron herramientas. No por conveniencia. Por letalidad. Cada avance tecnológico importante tiene aplicaciones militares dentro de una generación. Inventaron el vuelo e inmediatamente lo convirtieron en arma. Dividieron el átomo y construyeron bombas. Desarrollaron computadoras y crearon la guerra cibernética. Convirtieron todo en armas, dijo Selene en voz baja. Todo. El auditorio se había quedado completamente en silencio excepto por el zumbido de los sistemas ambientales. Zarbak se dio cuenta de que sus estudiantes lo miraban expectantes, esperando que él proporcionara la explicación alternativa, la interpretación académica racional que haría que estos datos fueran menos existencialmente perturbadores. No tenía nada. Alguien, dijo con cuidado, ¿le ha preguntado realmente a la estudiante terrícola por su perspectiva? 17 cabezas se giraron al unísono hacia la tercera fila, cuadrante izquierdo. El asiento estaba vacío. Se fue hace 10 minutos, dijo Grok. Justo después de la presentación de Selene. Simplemente se levantó y salió. ¿Parecía molesta?, preguntó Zarbak. No, respondió el Kragon. Estaba sonriendo. La estudiante terrícola regresó 17 minutos después, llevando un recipiente de bebida y lo que parecía ser un artículo de comida envuelto, deslizándose de nuevo en su asiento con la facilidad casual de alguien que había salido por un bocadillo en lugar de abandonar un auditorio en crisis. El profesor Zarbak había pasado esos 17 minutos viendo a sus estudiantes descender a teorías cada vez más creativas. La hipótesis principal involucraba que los humanos fueran algún tipo de especie de arma biológica diseñada dejada atrás accidentalmente por una civilización muerta hace mucho tiempo. Disculpas, profesor, dijo la terrícola, acomodándose en su silla. No desayuné. Figuré que llegarían a mí eventualmente, y me concentro mejor con café. El auditorio logró una calidad de silencio típicamente reservada para la exposición al vacío. ¿Has estado escuchando?, preguntó Zarbak. Las paredes aquí son delgadas. Escuché la mayor parte desde el pasillo. Tomó un sorbo de su recipiente. Sus presentaciones fueron sólidas, por cierto. Investigación exhaustiva, buena síntesis de datos. Las placas de armadura de Grok se movieron. ¿No te preocupa que hayamos pasado la última hora discutiendo sobre tu especie como si fueran una infección planetaria? ¿Por qué lo estaría? Desenvolvió su comida. Algún tipo de artículo basado en granos con fruta conservada. No están equivocados. Bueno, mayormente no están equivocados. Algunos vacíos en el análisis, pero por eso el profesor asignó el proyecto. ¿Vacíos? Los fotorreceptores de Selene se abrieron. ¿Qué podríamos posiblemente haber perdido? La terrícola dio un mordisco, masticó pensativamente y tragó. Averiguaron que los humanos dominan los ecosistemas de la Tierra. Mapearon nuestra expansión ambiental, rastrearon nuestro impacto histórico, documentaron nuestra aceleración tecnológica. Todo preciso. Pero todavía están bailando alrededor de la respuesta real a la pregunta del profesor. Se puso de pie, caminando hacia el área de presentación con su café en la mano. Sin posturas dramáticas, sin pausa teatral, solo una estudiante abordando un problema. ¿Puedo?, preguntó, señalando los controles de la pantalla holográfica. Las antenas de Zarbak se crisparon en asentimiento.
Ella sacó la imagen original de la primera conferencia. La lista oficial de superdepredadores de la Tierra. Orcas, osos polares, cocodrilos, tiburones, el catálogo completo. Esta lista es precisa, dijo simplemente. Estos son los superdepredadores de la Tierra. Pero no estás en ella, objetó Piff. Los humanos no aparecen en ninguna parte de las clasificaciones. ¿Correcto? Nos excluimos nosotros mismos. Avanzó a la siguiente diapositiva. Aparentemente, había preparado esta presentación con antelación. La pregunta no es cuál es el superdepredador de la Tierra. Todos ustedes ya encontraron esa respuesta. La pregunta es por qué no estamos listados con los otros. Apareció una nueva imagen. Informes de estado de conservación, reservas de vida silvestre, bases de datos de especies en peligro de extinción. Grok notó que vivimos en todas partes. Selene encontró que matamos a la megafauna. Maris descubrió que casi vaciamos los océanos. Todo cierto. Aquí está lo que pasó después. Sacó gráficos de recuperación de población. Especie tras especie, cayendo hacia la extinción, luego estabilizándose, subiendo lentamente de nuevo. Nos detuvimos, dijo, no porque tuviéramos que hacerlo. Ya habíamos ganado. Nos detuvimos porque elegimos hacerlo. Creamos zonas protegidas donde a los humanos no se les permite cazar. Establecimos programas de cría para especies que habíamos llevado a poblaciones de 2 dígitos. Prohibimos la caza de ballenas a pesar de su rentabilidad. Hicimos ilegal matar lobos, osos, grandes felinos, criaturas que ocasionalmente nos matan. Sus dedos se movieron a través de la interfaz, sacando documentos legales. La Ley de Especies en Peligro de Extinción, Tratados CITES, el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Los humanos pasaron el último siglo construyendo marcos internacionales para proteger a otros depredadores de nosotros mismos. Somos la única especie que caza a sus competidores casi hasta la extinción y luego aprueba leyes para salvarlos. Eso es una locura, retumbó Grok. Estratégicamente absurdo. Tenían dominio completo. Tenían siendo la palabra operativa. Bebió su café. Hace unos 12.000 años, habíamos matado todo lo que podía desafiarnos. No quedaban depredadores naturales. Supremacía ecológica completa. Y entonces sucedió algo sin precedentes. ¿Qué? Preguntó Selene. Nos aburrimos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un generador de gravedad defectuoso. ¿Aburridos? Repitió Zarbak con cuidado. Ganar dejó de ser interesante una vez que ya habíamos ganado. Cazar megafauna con rastreo de persistencia y grupos coordinados, eso era un desafío. Cazar ciervos con rifles de alta potencia desde puestos elevados, eso es solo hacer la compra con pasos extra. Sacó imágenes de regulaciones modernas de caza. Así que inventamos reglas. Sistemas de licencias, restricciones estacionales, limitaciones de armas. Nos lo hicimos más difícil deliberadamente porque de lo contrario no hay deporte en ello. El traductor de Piff luchó con los sonidos silbantes que hacía. Probablemente su equivalente de risa histérica. Déjame entender, logró decir el Siflar. Los humanos se volvieron tan dominantes que tuvieron que crear desventajas artificiales para mantener el interés en las actividades de supervivencia. Esencialmente, sí. La caza de trofeos desarrolló sistemas de puntuación elaborados. Los torneos de pesca tienen requisitos de captura y liberación. Calificamos restaurantes basados en cuán creativamente preparan comida que podríamos adquirir trivialmente. Señaló su artículo de grano. Este muffin contiene arándanos cultivados mediante cría selectiva, grano procesado a través de molienda industrial y agentes leudantes químicos. Mis antepasados lo habrían considerado milagroso. Lo compré en una máquina expendedora por 2 créditos y me quejé de que estaba rancio. Los cromatóforos de Maris destellaron rápidamente. ¿Estás diciendo que el dominio humano se volvió tan absoluto que tuvieron que inventar desafíos para mantener la estimulación psicológica? Más o menos. Ya no competimos por la supervivencia. Competimos por conceptos abstractos, estatus, logro, entretenimiento. Escalaremos montañas que no sirven a ningún propósito estratégico. Correremos maratones que dañan nuestras articulaciones y comeremos voluntariamente pimientos con capsaicina que activan nuestros receptores de dolor porque disfrutamos la sensación. Sacó su diapositiva final. Logotipos organizacionales.
WWF, The Nature Conservancy, Oceana, docenas más. Y luego algunos de nosotros decidimos que el verdadero desafío no era dominar la naturaleza. Era restaurarla. Deshacer el daño. Traer de vuelta especies que habíamos destruido. Me estoy especializando en xenoconservación biológica porque catalogar y proteger ecosistemas no humanos ahora se considera un uso valioso del tiempo y los recursos humanos. Las mandíbulas de Zarbak se quedaron quietas. Te estás preparando para una carrera protegiendo a otras especies de los humanos. De ustedes mismos. Sí, es un campo competitivo. Las tasas de admisión son de alrededor del 8%. Tenemos universidades enteras dedicadas a estudiar cómo minimizar el impacto ecológico humano. ¿Por qué?, exigió Grok. ¿Qué ventaja estratégica proporciona esto? La expresión de la terrícola cambió, esa curva ascendente de la boca que significaba algo más complicado que simple amistad. Porque la alternativa es aburrida, dijo. Un planeta con solo humanos en él, eso es solo una roca con arquitectura. La parte interesante de la Tierra es todo lo demás. La biodiversidad, los ecosistemas complejos, las especies que desarrollaron estrategias de supervivencia completamente diferentes. Casi perdimos todo eso por puro éxito competitivo, y luego decidimos colectivamente que preferiríamos tener un planeta desafiante y diverso que uno fácil y vacío. Terminó su café, comprimió el recipiente con una mano, una demostración casual de fuerza de agarre que hizo estremecerse a varios estudiantes, y lo arrojó a un puerto de reciclaje con precisión practicada. Así que, para responder a la pregunta original del profesor, la lista de superdepredadores de la Tierra excluye a los humanos porque incluirnos a nosotros mismos no sería deportivo. No estamos compitiendo en la misma categoría. Cada otro superdepredador en esa lista existe porque hemos decidido que su existencia continua es más interesante que su ausencia. El auditorio mantuvo su silencio. Selene habló primero, su voz apenas por encima de un susurro. Estás diciendo que los superdepredadores de la Tierra son especies protegidas porque no pueden competir con ustedes. Están protegidos porque no queremos que tengan que hacerlo, corrigió la terrícola gentilmente. La competencia implica pares. Ahora somos conservadores, no competidores. La pregunta no es si podemos dominar un ecosistema. Ya sabemos esa respuesta. La pregunta es si deberíamos. Y cada vez más, hemos decidido que preferiríamos no hacerlo. Caminó de regreso a su asiento, reuniendo sus materiales. Aunque, añadió casi como una ocurrencia tardía, esa es solo la tendencia filosófica actual. Pregúntenme de nuevo en unos pocos siglos. Los humanos cambiamos de opinión sobre valores fundamentales con una frecuencia alarmante. Podríamos decidir que queremos competir de nuevo o expandirnos al espacio y comenzar todo el ciclo en otro lugar. Somos impredecibles así. Zarbak encontró su voz. ¿Y no encuentras eso preocupante? ¿La capacidad de tu especie para pivotes estratégicos radicales? La terrícola se detuvo en la puerta. Profesor, estoy estudiando xenoconservación específicamente para poder ayudar a asegurar que cuando nos expandamos al espacio, no repitamos el error de la megafauna en el planeta de otra persona. La mitad de mi cohorte tiene la misma motivación. La otra mitad quiere catalogar ecosistemas alienígenas antes de que alguien inevitablemente los dañe. Estás asumiendo que los humanos los dañarán, observó Piff. Estoy asumiendo que los humanos serán humanos, respondió ella. La historia sugiere que somos realmente buenos en dos cosas, romper ecosistemas y luego sentirnos culpables por ello. Me estoy preparando para la fase de culpa. Se fue esta vez. Nadie habló durante 3 minutos completos. Finalmente, Grok rompió el silencio. Profesor Zarbak. Sí. El próximo semestre, cuando enseñe esta unidad, tal vez comience con una etiqueta de advertencia. Anotado, dijo Zarbak en voz baja. Miró la puerta vacía, luego al holograma azul y verde de la Tierra todavía rotando sobre su atril. Un planeta hermoso, absolutamente repleto de vida. Todo vivo porque una especie había matado todo lo que podía desafiarlos, se había aburrido de ganar y había decidido que la jardinería era un proyecto a largo plazo más interesante que la conquista. Zarbak tomó una nota mental para revisar que otros estudiantes terrícolas estaban actualmente inscritos en la Universidad Silos y quizás verificar en qué se estaban especializando. Solo por si acaso. Afuera, la estudiante terrícola caminaba por el campus hacia su siguiente clase, Introducción a la Xenobotánica, tarareando algo que se traducía aproximadamente como una canción sobre círculos y ciclos de vida. Tenía un trabajo pendiente sobre gestión de especies invasoras.
Iba a argumentar que el término invasor era un sesgo antropocéntrico. Su profesor iba a odiarlo. Ella sonrió. Algunas cosas nunca cambiaban.